alabanza sube, la alabanza sube. Cuando tú le alabas, cuando tú le alabas, las cadenas se rompen porque tenemos dinamita. Dinamita Pentecostés, porque tenemos dinamita Pentecostés. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Y al Señor, gracias a Dios, hermanos, por la alabanza que le hemos entonado al Señor. Amén. Lo hemos hecho con gozo, con alegría, con ánimo, ¿verdad? Hay que sacar fuerzas de donde no hay, hermanos, para adorar al Señor. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos a dejar a nuestro pastor con nosotros, el cual estará compartiendo la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios en esta hermosa hora. Sean cada uno bienvenido a la casa del Señor. Nos alegramos de que esté aquí, amén. Gloria al Señor, sea cada uno bienvenido. Gloria a Jesús. ¿Cuántos se han gozado en ese tiempo de alabanza? Gloria al Señor, aleluya. Es una bendición adorar a nuestro Dios. Usted sabe que hay muchas personas que no lo pueden hacer. Por cualquier condición, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que darles alabanza mientras Dios nos lo permita hacerlo, darles alabanza al Señor con todo nuestro corazón. Gloria a Jesús. Bien, hermanos, vamos a ir a las Escrituras, ¿verdad? Quiero invitarle una vez más a ir para el libro de Mateo. Gloria al Señor. Ir para el libro de Mateo capítulo 5 y el verso 17. Cuando usted lo encuentre, dice un amén. Y se pone en pie y vamos a leer las Escrituras como está escrito de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande
en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por esta palabra que hemos predicado, que hemos leído, Señor. Le pedimos que sea la gracia de su Espíritu Santo bendiciendo nuestras vidas, que tu pueblo, Señor, pueda ser bendecido por esta palabra. Rogamos, Señor amado, que obre en nuestros corazones, que podamos ser edificados e instruidos, Señor, en esta hora, por la gracia de su Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, se lo pedimos, Señor. Le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Aleluya. Que nos permite estar en su casa, que nos permite, amados hermanos, poder respirar, poder estar con salud, poder adorarle y bendecir su nombre. Bendito sea el Señor. En esta hermosa hora queremos predicar sobre estos versos que nos ocuparán hoy del capítulo 5, verso 17 al 20 del libro de Mateo. Y estaremos predicando bajo el tema Jesús, la ley y los profetas. Hemos, amado, venido enseñando ya varios domingos sobre este libro de Mateo y queremos seguir. Hemos venido enseñando un poco de etimología del libro, ¿verdad? Y pues aprendiendo de las enseñanzas que Jesús enseñó, implementó, ¿verdad? Aquellas multitudes que le seguían en aquel momento. Y Jesús ha enseñado, ha dado ya varias enseñanzas, pero todo, amados, lo que Jesús está enseñando, venía enseñando, era diferente a lo que todos estaban acostumbrados a oír. La nación de Israel estaba esperando al Mesías. Algunos creyeron de que el Mesías ya había llegado, pero otros dudaban. Aquellos que creían y que habían oído las enseñanzas de Jesús, hicieron tal vez alguna pregunta a Jesús. ¿Qué va a pasar con la ley? ¿Qué va a pasar con todo? Porque algunos tenían su mente acerca de lo que era el nuevo pacto que Dios les había prometido o les había dicho por el profeta Jeremías en el capítulo 31, que un nuevo pacto sería establecido. Algunos de ellos quizás pensaron de que todo lo que era el antiguo pacto, la ley, pues quedaría abolida, quedaría fuera. Jesús estaba enseñando diferente, estaba enseñando de otra manera a la cual el pueblo no estaba acostumbrado. La nación de Israel, amados, en sí tenía que someterse y vivir bajo más de 300 mandamientos. Tenían que cumplir casi diariamente. Habían 3 tipos de leyes que habían sido impuestas. 3 conjuntos de leyes que habían sido impuestas al pueblo, las cuales, amados, eran la ley ceremonial
consistía en todo el proceso y el desarrollo de los sacrificios. El mandamiento de guardar el sábado, los días de fiesta, la circuncisión, la Pascua, y no comer ciertos animales porque se consideraban inmundos. No podían comer, mucho menos sacrificarse, porque las otras naciones tenían costumbre de sacrificar animales inmundos a sus dioses. Pues Dios había enseñado al pueblo de cuáles animales limpios tenía que sacrificar, y era, amados, un protocolo muy estricto que los sacerdotes, los levitas, el pueblo en sí tenía que seguir diariamente, cumplir cada uno de ellos. Eso era únicamente en las leyes ceremoniales, en presentar los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos. Todo lo que cada uno de ellos tenía que hacer, celebrar, con lo cual ellos rendían culto a Dios. De esa manera es que ellos rendían adoración, culto, devoción a Dios. Exaltaban a su Dios por medio de las leyes ceremoniales, de los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas, guardar el sábado, celebrar la Pascua, las fiestas. Tenían que hacerlo por ley. El que no lo hacía podía ser cortado del pueblo. Amén. Era cortado del pueblo, no era tomado en cuenta como miembro, como parte del pueblo. El que se rehusaba a cumplir con estas leyes y con estos estatutos. La otra ley, amados, el otro conjunto de leyes que fue establecido en la nación era la ley ética moral. Esta ley se basaba, su fundamento estaba en los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos es donde nace la ética moral. Y otros mandamientos que Dios dio a Moisés, si leemos el libro de Levítico, ahí vamos a encontrar que Dios dio muchas leyes, ¿verdad? Aparte de los 10 mandamientos, la ley moral consistía sobre el respeto a la vida, el respeto al prójimo, el respeto en la sexualidad, qué se podía hacer, qué no se podía hacer. Y en todo esto, lo que era la ley de la ética moral o la ley moral y la ley judicial civil, todo esto era ojo por ojo y diente por diente también. O sea, que, amados hermanos, esto implicaba desobedecer esta ley, estos mandamientos. Por ejemplo, en lo que era la vida sexual, si una persona era encontrada en el acto del adulterio, tenía que ser apedreada en ese momento y morir, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Cuando llevaron a aquella mujer adúltera a Jesús, pero que Jesús, que venía enseñando ya de otra manera al pueblo, Jesús dijo: el que esté sin pecado sea el primero en lanzar la primera piedra. Aunque ellos aparentemente guardaban la ley y no eran adúlteros, pero pecaban en otras áreas de su vida, de manera que no estaban libres de pecado. También, amados hermanos, la ley moral
nos enseñó sobre amar al prójimo, el respeto a las personas, a las cosas de las personas, ¿verdad? Respetar las cosas ajenas, a respetar la autoridad delegada desde los príncipes hasta los siervos, los esclavos. Gloria al Señor. La ley civil era, amados hermanos, todo aquello que encerraba toda desobediencia debía de ser juzgada. Y no importaba quién fuese que lo hiciese, debía de cumplirse. Abarca todo lo que es la ley moral. Esto incluye todo, desde el sentido hasta la restitución. En todo el sentido, amados hermanos, desde un homicidio hasta restituir algo que alguien podía haberse robado. La ley, amados, debía de aplicarse. Y la ley era dura, la ley judicial. Amados, si usted le pegaba, le cortaba, hería, mataba, había que hacerle lo mismo, ¿verdad? Si robaba, tenía que pagar, tenía que cumplir, si no era castigado. La ley era severa, porque instantáneamente cuando la persona se encontraba en la falta, en el error, venían, amados, y lo apedreaban, y moría instantáneamente apedreado. Todo eso fue establecido para que el pueblo tuviera temor de hacer lo malo. Por eso es que Pablo dice que la paga del pecado es la muerte, porque todo aquel que pecaba y era encontrado en su pecado debía morir por adulterio. Había muchas cosas las cuales implicaban la muerte. Algunas otras cosas, hermanos, eran disciplinadas. Algunos eran sacados de entre el pueblo y eran enviados a ciertos lugares que ya estaban predestinados, ¿verdad? Eran como castigados y dejaban de ser parte del pueblo y de la bendición del pueblo de Dios. Bueno, hemos conocido un poco de lo que son las tres leyes, las tres diferentes leyes en las cuales el pueblo de Israel, amado, tenía que seguir a Dios bajo un estricto cuidado, bajo un equilibrio. Pero lo difícil, amados, es que nada de estas prácticas cambiaba el carácter del hombre, su vida espiritual interior. Únicamente había que cumplir. Por eso es que la nación de Israel llegó a un punto que ellos tomaron como un deber únicamente, o sea, la ley no les sirvió para acercarse y para tener esa devoción y tener un corazón sincero. No sirvieron a Dios con sinceridad, sino, amado, que lo vieron como una responsabilidad. Tenemos que hacer para poder obtener los beneficios de Dios. De manera que aunque muchos de ellos cumplían, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Porque cumpliendo la ley, llevando a cabo, realizando, pues estaban libres, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Por eso es que por el profeta Isaías le dice: ¿de qué me sirven tantas ofrendas, toros engordados, sacrificios, holocaustos? Pero este pueblo me alaba
y me sirve de labios. Su corazón está lejos de mí. El pueblo, amados, en vez de santificarse, de buscar la rectitud, la comunión con Dios, hacían esto literalmente, por cumplir, por llevar a cabo, para después no ser llamados, censurados, señalados. Cumplían con sus responsabilidades, como nosotros que estemos aquí por cumplir con una responsabilidad, pero que no haya ninguna devoción en nuestro corazón y ningún interés de cambiar, de ser diferente, de tener un corazón para Dios, de servirle a Él con sinceridad, con integridad. De ahí, amados hermanos, es cuando Jesús le responde a aquellos que le habían visto, oído y tenían esa pregunta: ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Qué va a pasar con todas estas leyes, con todo esto? ¿Qué va a pasar? Jesús le responde y les dice: no penséis que he venido para abrogar la ley. No he venido yo para hacer a un lado la ley. No he venido yo para clausurar la ley, sino que yo he venido para cumplir la ley. Jesús vino para cumplir la ley. Pero parte de esta ley, amados, se cumplió en Él. Porque parte de esta ley, su cumplimiento estaba en Él. Y esa, amados hermanos, fue la ley ceremonial, las leyes ceremoniales, las cuales, amados, todo lo que eran los sacrificios, los holocaustos, todo estaba relacionado con la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque el centro, amados, fundamental de la adoración de los hebreos era el cordero que se sacrificaba, el holocausto que se hacía todos los días a las 3 de la tarde. Ese cordero representaba el verdadero cordero que también se celebraba en la Pascua, se ocupaba para celebrar la Pascua. Ese verdadero cordero, el cordero que también se celebraba para la expiación de los pecados del pueblo una vez al año. Y los corderos que se usaban para la expiación de los pecados de aquel que cometía un pecado y había necesidad de traer un cordero al sacerdote y ser sacrificado por su pecado. Pues Jesucristo vino a ocupar el lugar de ese cordero que por muchos años Israel estuvieron sacrificando, así que esa ley y todas esas normas de ceremonias y de fiesta se cumplieron en la persona de Jesús. Estableciendo Jesús el nuevo pacto, fue caducada todas las leyes ceremoniales, pero la ley moral y civil queda vigente, está vigente. Dice el apóstol Pablo en Timoteo capítulo 2 verso 3, 16 que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir. El fin, amados, es preparar al hombre, dice, para toda buena obra. La ley del Antiguo Testamento ya no tiene el poder que tenía sobre el pueblo de Israel. Ya no tiene el poder que tenía. Ya no tiene el mismo poder en la iglesia.
Ahora, amados hermanos, la ley es realmente para indicarnos y mostrarnos y revelarnos el pecado. Por eso es que Juan dijo allá en el río Jordán: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque, amados, bajo la ley el pueblo nunca se pudo justificar, nunca pudo el pueblo santificarse, porque la ley no tenía el poder para santificar ni para justificar, porque la ley únicamente te señalaba y te decía: eres un adúltero, eres un fornicario, eres un ladrón. Y había forma como apaciguar la ira de Dios llevando un sacrificio al sacerdote. Pero ese sacrificio tampoco, amados, tenía efecto en la vida de la persona. Era únicamente para que la persona se diese cuenta que a Dios se le debía reverencia, respeto, obediencia, y no había que hacer cosas malas. Pero es probable que esa persona se regresaba a su casa con su mismo corazón. No sucedía nada en él. Quiero que veamos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 10 y el verso 4. Romanos capítulo 10 y el verso 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. Dice, para justicia a todo aquel que cree. Amén. O sea, que Jesús, amados, vino a cumplir la ley. Por eso Jesús dice: no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplir la ley. Las leyes ceremoniales se cumplieron en la persona, en el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero todas las leyes judiciales y morales, Jesús las cumplió mientras Él vivía en esta tierra. Y por cuanto, amado, Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, su sacrificio fue aceptable ante la presencia del Padre. Así que, habiendo Él cumplido la ley, Jesús, amados, tuvo la autoridad para destruir al pecado y la muerte mientras Él daba su vida en la cruz del Calvario. Ninguna persona había cumplido la ley hasta que Jesús vino a cumplir la ley. Por eso dice la Biblia que no había justo ni aun uno. No había quien agradase a Dios. Por eso Jesús dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por mí? Porque aquí en la tierra no había nadie hasta que vino uno, no de la carne sino por el Espíritu, a vivir entre nosotros en una humanidad como la nuestra, amados, pero en obediencia, en rectitud. La Biblia dice que no se halló pecado en él. Como cordero mudo fue llevado al matadero y no abrió su boca. De manera que, cumpliendo la ley, obedeciendo al Padre, hermano, Jesús
en su muerte y sacrificio, nos libertó de la ley. Amén. Nos libertó de la ley. Y nos libertó del antiguo pacto de la ley. Y nos estableció en el nuevo pacto de la gracia. Ahora, amados hermanos, Jesús, habiendo cumplido la ley y habiendo sido aceptado su sacrificio, usted y yo hemos sido libertados de la ley y hemos venido a ser siervos de Cristo. Por eso, amados, es que Jesús venía enseñando el fruto de la ley, lo que Dios siempre había esperado. Veamos cómo cambian las cosas. Israel tenía que perseguir a sus enemigos y matar a sus enemigos, pero ahora Jesús viene enseñando: amad a vuestros enemigos. Una gran diferencia. El pueblo de Israel estaba acostumbrado que el que más posesiones tenía, el que más dinero tenía. Por eso es que los líderes religiosos se creían que ellos estaban bien, porque con sus injusticias obtenían ganancia, y por su abundancia de dinero y de posesiones creían que estaban bien. Todo aquel que estaba bien acomodado económicamente se creía que estaba bien con Dios, que por eso estaba así, bendecido. Pero a todo aquel que le empezaba a ir mal, se creía que les estaba yendo mal porque estaban mal delante de Dios. Por eso es que los líderes religiosos siempre vieron de menos a los pobres. Mas Jesús vino a los pobres. Mas Jesús vino enseñando: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya no eran los fuertes como Sansón, ya no eran los valientes como David, ya no eran esos hombres fuertes, valientes como Gedeón. No, ahora eran las personas humildes, sencillas, aquellas personas que servían a Dios con humildad y con sinceridad. Porque lo que la ley nunca pudo hacer en el mundo ni en la vida de los hombres, Jesucristo lo hace. Amén. Jesucristo lo hace, amados hermanos, y es transformar la vida, el corazón del hombre. Amén. Israel, amado, nunca pudo experimentar lo que nosotros hemos experimentado, que es el cambio de vida por la palabra de Dios. Nosotros oímos la palabra, oímos la predicación de la palabra, y nuestra vida está siendo transformada. Israel oía la ley todos los sábados, oían la ley, pero nada sucedía. Pero ahora, mediante el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, amados hermanos, y por esa fe puesta en Él, nuestra vida es transformada. Porque vamos siendo lavados cada día por su palabra bendita, que es viva y que es eficaz. Gloria al Señor. Veamos lo que dice Efesios capítulo 2 y el verso 15. Efesios capítulo 2 y el verso 15. Dice: aboliendo en su carne las enemistades. Oiga bien, Jesús abolió
en su carne las enemistades de la ley. La ley nos ponía en enemistad con Dios, porque la ley siempre nos estaba señalando cada día como pecadores. Y por eso dice Pablo que estamos destituidos de la gloria de Dios, sin esperanza y sin salvación. Dice, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas. Mandamientos expresados en ordenanza, los mandamientos que fueron expresados por Moisés en el monte Sinaí, durante estaban en el desierto, durante, amados, peregrinaban. Se les fue dado el Pentateuco. Éxodos, Levíticos, ahí vamos a encontrar todas las leyes y toda la norma de vida que Israel tenía que vivir para agradar a Dios. Era difícil, hermanos. Era difícil. Ser judío es más difícil que ser un cristiano. ¿Por qué? Porque ser judío, usted tenía que tomar esos 300 y tantos mandamientos y cargar con ellos. Mas Jesús en su muerte fue abolido una parte, mas 2 partes de la ley la cumplió él. Y mientras Jesús daba su vida en la cruz del Calvario, él abolió estas enemistades que nos separaban de la presencia de Dios. Amén. Esas enemistades. Por eso dice, para crear en sí mismo de 2 un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Jesucristo vino para reconciliar al mundo con Dios, hacer la paz. Por eso dice la Biblia que Él es la paz. Mi paz os dejo, dijo Jesús, y mi paz os doy. ¿Por qué, amados hermanos? Porque ahora en Cristo, ahora nosotros que hemos dado nuestro corazón a Cristo, ahora que Él ha perdonado nuestros pecados y nos ha lavado, hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados, justificados por Él. Y ahora usted y yo caminamos en nueva vida en Cristo Jesús. Y todo aquel que ha nacido de nuevo puede amar al prójimo, puede ser humilde de corazón, puede ser pobre en espíritu, puede ser misericordioso. Porque su corazón, su conducta, su ser ha sido transformado por el poder de la palabra de Dios y por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso a Él, aleluya. Porque si usted y yo podemos ser ahora hombres diferentes, es porque Cristo lo hizo por nosotros. Es porque Cristo lo hizo por nosotros. Y de esa manera, amados, nosotros podemos vivir una vida diferente al pueblo de Israel. Dice el verso 16 del capítulo 2 de Efesios. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué dice la Biblia cuando uno se constituye enemigo del mundo? ¿Qué pasa? Se constituye enemigo de Dios, ¿verdad? Cuando uno deja la gracia de Dios, cuando uno se aparta de la verdad de Dios,
y empieza a hacer las cosas del mundo, ha dejado la amistad con Dios para hacerse amigo del mundo. Pero esa alianza con el mundo nos convierte, amados, en enemigos de Dios. Hay una enemistad. Y no es algo que alguien se lo va a contar, se siente. Cuando alguien falla, se siente. Porque el pecado nos separa de Dios. Así que mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, refiriéndose a nosotros los gentiles, y a los que estabais cerca. Por eso, amado, el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo de este evangelio porque es poder de Dios para salvación al judío, al griego, al gentil. Este evangelio es de todos y para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para reconciliar al mundo con Dios. Amén. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Y eso, amados hermanos, es lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer por cada uno de nosotros. Dice, y vino a anunciar las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cercas. Dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. En el Antiguo Testamento, ¿quién podía llegar al Padre? Nadie podía llegar al Padre. El pecador tenía que llevar el cordero al sacerdote. El sacerdote, amados, tenía que tomar ese cordero, un cuchillo, y mientras él degollaba ese cordero, el pecador ponía su mano sobre la cabeza del cordero, en símbolo que estaba depositando sobre la inocencia de ese cordero todos sus pecados. Pero lamentablemente ese cordero no tenía el poder para cambiar y transformar la vida de ese hombre, ni así trajera 1000 corderos al día. Nada iba a suceder. Pero hay un verdadero cordero que sí, amados. Jesucristo cambia, Jesucristo transforma, Jesucristo nos ha dado un nuevo corazón. Amén. De manera, hermanos, que aunque no estamos bajo la ley, bajo los rudimentos de la ley, bajo las ordenanzas de la ley, pero la ley nos sirve a nosotros, la iglesia. Porque por medio de la ley nosotros podemos ver dónde estamos. Imagínense que no estuviera aquí en el Nuevo Testamento, o no tuviéramos nosotros el Antiguo Testamento, que no supiéramos de qué forma nosotros pecamos contra Dios. Pues nos sucediera igual que lo que sucedió después del huerto del Edén. Cada quien hizo lo que quiso a su forma. Esto es que tenemos una Biblia, tenemos una guía, y hay muchos que quieren hacer la cosa como ellos quieren, como se les da la gana. Esto es así, amado, que tenemos una palabra tan clara como el agua, y hay hombres que la tergiversan, la tuercen. Pero veamos lo que Jesús, amados, enseña. Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar, para quitar la ley. No, he venido yo para cumplirla. La cumplió Él en su persona,
y la cumplió él en obediencia. Por eso dice la Biblia que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Verso 18 del capítulo 5 de Mateo dice: porque de cierto digo que hasta que pase el cielo, oiga bien, y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que mientras este cielo exista y esta tierra exista, tendremos siempre los 10 mandamientos. Y aunque el hombre, amados, no los quiera ni ver, y lo podrán mover donde están plasmados, como lo movieron del Capitolio, de la Corte Suprema, de las escuelas y de todos los lugares públicos donde se encontraban los 10 mandamientos, fueron removidos. Podrán removerlos literalmente, pero no podrán removerlos en el propósito de Dios. Aunque el hombre no quiera, los 10 mandamientos corren, aún por la sangre pecadora de cada pecador. Los 10 mandamientos les sigue diciendo: no matarás, no adulterarás, no fornicarás, no tomarás la mujer de tu prójimo, no la codiciarás. Los 10 mandamientos siguen hablando al hombre, a la humanidad. ¿Por qué, amados hermanos? Porque infalible es la palabra de Dios. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es infinita. La palabra de Dios es infalible. Amados hermanos, podrán removerla el hombre de los lugares, gloria al Señor, literalmente, pero jamás podrá removerla de sus conciencias. Siempre la palabra seguirá gritando a sus oídos y a su conciencia. Siempre que el hombre cometa adulterio, seguirá esa voz diciéndole: eres un adúltero, eres un infiel. Siempre que el hombre cometa robo, irá esa voz diciéndole: eres un ladrón. Siempre que el hombre cometa engaño y mentira, seguirá esa voz diciéndole: eres un mentiroso. Y no habrá nadie, amado, que se lo diga. La voz de la conciencia les seguirá, porque dijo, amado, aleluya, Jehová, que en estos días su palabra fluiría como ríos en sequedad. Esta palabra en el antiguo tiempo estaba limitada únicamente al pueblo, pero ahora la palabra de Dios fluye por todo el mundo y ha llegado a los corazones de todos los hombres. Y aunque diga el necio, como dice David, no hay Dios, para poderse librar de la palabra de Dios, pero sus palabras, aunque diga no hay Dios, sus palabras no pueden remover a Dios ni remover su palabra, porque su palabra es fiel. Su palabra es infalible, su palabra permanece para siempre. Y aunque el hombre diga no hay Dios, pero hay una voz, aleluya, en su interior que le dice que hay un Dios que existe. Cristo cumplió la ley. La responsabilidad, amados, es nuestra también.
que así como Jesús vino a cumplir la ley, nosotros también podamos cumplirla. Jesús vivió en este mundo, en una humanidad como la nuestra, siendo acechado, expuesto al pecado, fue escarnecido, se burlaron, lo provocaron a ira, lo maltrataron, lo señalaron. ¿Qué no hicieron con él? ¿Qué no hicieron con Jesús? Lo hicieron de todo. Y todo lo soportó por amor. Por amor a mí, por amor a usted, por amor al mundo. Dijo Jesús: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para dar y para volverla a tomar. Jesús voluntariamente se ofreció. Murió el justo por los injustos. No habiendo pecado en él, se hizo pecado por nosotros. Amado, para así libertarnos a nosotros, no solamente de la ley, sino de la esclavitud del pecado, para que podamos servir a Dios por gracia en esta verdad bendita del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que son las buenas nuevas de salvación para el mundo. Y la responsabilidad nuestra es de predicar esta verdad. Así como Jesús. Vea lo que Jesús dice en el verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Jesús vino para enseñar esta verdad. Y la iglesia, los predicadores, somos responsables de predicar esta verdad de la palabra, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Que todo aquel que en Él cree, amados, tiene vida eterna. Que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo: no me avergüenzo de este evangelio, porque este evangelio es poder para salvación. Salvación, amados, quiere decir transformación. Hemos sido rescatados, transformados, edificados por Cristo Jesús. Ahora usted ya no es el drogadicto que fue, el borracho que fue, el adúltero que fue, el fornicario que fue, el mentiroso que fue, porque Cristo ha transformado su vida y ahora usted vive una vida nueva en Cristo Jesús. Aleluya, por el poder de su palabra y de su evangelio. Los que critican a los cristianos o a los protestantes o a los hermanos separados, como le llamen, dicen: las iglesias están llenas de adúlteros, de fornicarios, de prostitutas y de lo peor. Pero todos somos ex. Dejamos de ser lo que éramos y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ahora el que, hermanos, se drogaba ya no necesita la droga. El que, amados, dependía del licor para tener paz ya no depende del licor, depende de Cristo. Cristo es su paz ahora. Cristo cambia, Cristo transforma por la verdad de su palabra que se predica al mundo. Por eso, amado, tenemos nosotros que predicar la verdad y dar testimonio de esta verdad. La iglesia, amado, debemos de ser testimonio. Por eso, el domingo pasado hablamos de que la iglesia debe ser sal y luz en el mundo. Dar testimonio de la obra redentora que hemos tenido en Cristo Jesús.
Dice la palabra del Señor en 2 Timoteo capítulo 2 verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. No de apariencia. No tenemos vestidura de santo únicamente en la iglesia, sino en la casa, en el trabajo, donde quiera que estamos. Amén. Ahora nosotros ya no respetamos al prójimo, ya no respetamos, ¿verdad? Gloria al Señor, a nuestros semejantes por miedo a la ley, sino porque Cristo ha cambiado nuestras vidas. Porque Cristo nos ha transformado. Amamos porque Cristo nos ha amado. Y ha derramado de su amor en nuestros corazones. Y tenemos la capacidad de perdonar. ¿Ah? Así que perdone a aquel que le ofendió, perdone a su yerno, perdone a su nuera, vive en paz con ella, con él. Perdone a su padre, perdone a aquel que le dañó en el pasado, aquel que le marcó su vida, aquel que quizás le hirió sus sentimientos. Si usted está en Cristo, amado, su actitud es perdonar, debe ser amar, sin acepción de persona. Amén. No vamos a amar únicamente a los que nos aman. No vamos a compartir únicamente con los que pueden devolvernos. Dijo Jesús, ¿qué diferencia hacéis entonces? No. Así, amados hermanos, tenemos que presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad, más evita, dice, profanas y vanas palabrerías. ¿Ah? Porque hay personas, hermanos, que se fundamentan sobre conceptos, sobre ideas sin fundamento. Pablo dice, evita esas cuestiones. Amén. Fundamentémonos en la verdad. La verdad es Cristo Jesús. Y mientras nosotros estemos en Cristo, perseverando en Cristo, mientras nuestra vida esté en Cristo, usted podrá caminar con Cristo y podrá ser una persona diferente. 2 Timoteo 4:1, y vamos terminando. Dice, procura con diligencia presentarte, 4:1, dice, te encarezco. Dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgarás a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. A los vivos y a los muertos. Aquí no hay nadie muerto, ¿verdad? Todos estamos vivos. Porque los vivos se refiere a aquellos que están sin Cristo. Y Jesucristo dice que se deben juzgar por la palabra. Mientras la palabra se predica, su conciencia está siendo juzgada. Está siendo redarguida, está siendo compungida para venir en un arrepentimiento delante de la presencia de Dios. Y eso, amado, es lo que Pablo le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgarás, predicarás, en otras palabras, esta verdad, que predicas a tiempo y fuera de tiempo, aquellos que ya tienen una nueva vida y aquellos que aún están muertos. Amén. En su manifestación y en su reino. Dice que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nosotros ya no tenemos ley, tenemos doctrina. La ley se convirtió en doctrina. No en una vida práctica, sino en una nueva vida, en una nueva manera de vivir. Amén.
Porque antes se agradaba a Dios trayendo una ofrenda. Pero más Jesús enseñó, si tienes a alguien ahí con quien no te llevas, si tienes ahí a tu nuera que no te llevas con ella, ve y reconcíliate primero para que tu ofrenda sea aceptada. O tienes ahí a tu hermano o a tu vecino, arregla con él primero. Porque ya ahora no es por práctica, hoy es en espíritu y en verdad. Y todo aquel amado que ha entregado su vida y ha creído en Cristo Jesús, ha experimentado ese cambio y esa transformación. Esa persona es libre, vive en paz, hermano, y no sirve al Señor y no vive una vida diferente bajo presión, sino en libertad. Esa es la vida que Cristo nos ha dado. No amamos porque tenemos que amar. No hacemos porque tenemos que hacer. No, amamos porque Cristo nos ha amado. Y vivimos en amor. Servimos a Dios, hermanos, por gratitud, no porque tenemos que hacerlo. Servir al Señor es un privilegio. Servir en su reino es un privilegio. Seamos agradecidos, amados, por la bendición y la oportunidad que Dios nos da de servirle. Sirvámosle con gozo, con entusiasmo, con alegría, hermanos, gloria al Señor, con pasión, con entrega, porque estamos, amados, trabajando en el reino de los cielos. Amén. Dice que predique la palabra, que hices a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán, o sea, cuando no querrán oír la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, tener comezón de oír es únicamente querer oír lo que nos gusta, lo que nos agrada. Por eso, amados hermanos, hay personas que se van a las iglesias donde ellos se sienten bien, donde les habla como les gusta. Pero donde hay enseñanza, donde hay doctrina, donde, amados, gloria al Señor, se aplica la palabra, se predica la palabra para que esta palabra transforme y cambie nuestra vida. No queremos doblegarnos, no queremos humillarnos, no queremos entregar nuestra naturaleza para que la naturaleza de Cristo sea vivificada en nuestras vidas. El verso 4 dice que muchos apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, le dice, en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Qué hermoso, amados hermanos. Hay que predicar esta palabra. Pero no solamente predicarla, hay que vivirla, hermanos. Amén. Pero ¿sabe cuál es la llave? ¿Cuál es el secreto para vivir una vida en Cristo? Para vivir una vida diferente. Ríndale su vida a Él. Entréguele su corazón por entero a Jesús. Vaya en humillación delante de Él y dígale: Jesús, yo quiero entregarte mi corazón. Yo quiero que tú tomes el control de mi vida. Yo no quiero ser yo, quiero que tú seas en mí. Quiero que tú me guíes a toda verdad y a toda justicia. Quiero nacer de nuevo. Quiero ser una nueva criatura. Eso es lo que Jesús quiere oír de cada uno de nosotros, hermanos. Para que por su palabra y su obra redentora Jesús empiece a obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y seremos una iglesia bendecida por el Señor, administrada por Él. Gloria al Señor. Una iglesia transformada, que seremos luz en medio de este mundo. Una iglesia que podrá brillar, hermanos. Aleluya. Porque si algo hace brillar a una iglesia es que vive en la verdad, que practique la verdad. Gloria al Señor. Jesús no vino para abrogar la ley, vino para cumplirla. Nosotros en su gracia, hermanos, por su gracia
podemos vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Póngase de pie en esta hora. Oh, gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Le damos gracias a Jesús de Nazaret. Le damos gracias por su palabra, Señor. Le rogamos, oh Dios, que sea usted bendiciendo a su pueblo. Que sea usted ayudando, Señor, a su iglesia. Que sea usted confortando. Que sea usted preparándonos. Que sea usted ayudándonos, Señor, a caminar, Dios amado, bajo esa línea de fe. Oh Jesús de Nazaret, obra, Señor, en nuestros corazones. Obra en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos para vivir bajo tu gracia. Oh Jesús amado, aleluya. Ayúdanos, Señor, para vivir en esa libertad, Señor. En esa libertad que tú nos has llamado a vivir. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, le pedimos, Señor, que usted sea glorificado en cada corazón, en cada vida que ha estado hoy aquí. Y aquellos que nos escuchan, Señor, y que nos escucharán, Dios amado, le pedimos que bendiga sus vidas. Ahí donde están, Señor, tócales, oh Dios. Tócales con tu gracia, con tu Espíritu Santo. Y que pueda haber, Señor, una transformación en sus vidas, en sus corazones. Por esa fe puesta en ti, Señor, aleluya. En esa redención gloriosa. Oh Padre, de tu Hijo amado. En el nombre de Jesús. Le damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Solo quiero recordarles, hermanos, que a las 5 tenemos la reunión, ¿verdad? No sé, creo que a todos les llegó el mensaje, ¿verdad? De la invitación también de nuestro hermano Cristian, ¿verdad? Se casa el 30 de agosto, así que todos están invitados a la cena, ¿verdad? Y a la ceremonia, pues está planeado hacer una ceremonia con la familia, ¿verdad? Por debido a la situación, pero la familia dice que el que quiera venir, usted corre por su propio, ¿verdad? Con su propio gusto. Así que el que quiera venir puede venir. Pero, amados, les invitamos que vengan, ¿verdad?